Me gustaría hablar de meditar y lo que esto ha significado en mi vida y se me presentan muchas dificultades por varias razones que voy a tratar de explicar en este monólogo. Una de las dificultades, y la más obvia, es que yo vengo de una familia donde lo más importante para poder ser considerado inteligente era partir del cuestionamiento. Cuestionárselo todo era la base de la inteligencia para mis padres. Eso yo lo aprendí y lo inculqué con mucha fuerza en mi entendimiento de las cosas desde muy pequeña. Por otra parte, tener una fe religiosa requiere justamente de lo contrario, deshacerte de los cuestionamientos y seguir un dogma. Sin embargo, prácticas y disciplinas como la meditación, todos sabemos en el momento histórico en el que vivimos, además es una cosa súper conocida para todos, que no necesariamente algunas disciplinas de conexión espiritual como la meditación tienen que ver con ninguna experiencia religiosa, aun cuando estén ligadas a algunas religiones, porque algunas religiones lo practican especialmente y forma parte de los rituales que le enseñan a sus seguidores. Meditar, más allá de que seas hinduista o pro cualquier religión milenaria asiática, está muy aceptado en el mundo occidental como definitivamente una forma de conectar con tu mente y el presente súper poderosa que logra darte muchísima más capacidad de concentración, que logra hacerte entender que hay una suerte de necesidad de rendirse al presente para poder enfrentar el futuro de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos sentimos superpoderosos y pensamos que tenemos que controlarlo todo, vivimos en una constante necesidad de hacer. En el momento en que entiendes que el universo de alguna manera funciona, lo quieras o no, controles o no, te relajas un poco, te conectas un poco más con, bueno, déjame más bien sentir, a ver qué empieza a suceder, con qué me conecto, y las cosas también empiezan como a fluir con más comodidad porque tú no estás actuando desde la tensión, sino más bien desde la necesidad de captar y entender lo que venga, como venga, y como decía una novela venezolana, un personaje muy conocido, como vaya viniendo, vamos viendo. De alguna forma, esa necesidad de rendirse a qué sucederá mañana, si yo no lo hago todo, no va a ser como yo quiero, es importante, porque aunque tú lo hagas todo, nada va a ser como tú quieras, y esa es una cosa que lamentablemente todos aprendemos bastante viejos. A mí me tomó muchos años de mi vida relajarme, dejar la cabeza a un lado por un ratico, aunque es difícil, la verdad es que no se logra totalmente nunca, pero al menos uno hace el esfuerzo. Sentarme en posición de loto, cerrar los ojos y concentrarme simple y llanamente en mi respiración. Cuando las veces que lo he logrado, ahora lo hago todos los días, es una disciplina que me encanta, de la cual he aprendido muchísimo, me ha ayudado además a conectarme, sí, con ese ser espiritual que existe dentro de mí y que existe dentro de todos y que al final va a guiarme, lo quiera yo o no, y es mejor que escuche esa voz que viene como del intestino, del tuétano, del estómago, un poco más, en vez de tener que silenciarla todo el tiempo y notar a mi alrededor el daño que me hace. Entrar en sintonía con quien tú eres como energía y no como cuerpo es súper importante. Y claro, yo sé que suena de cucú, suena súper loco. Bueno, a mí todavía me suena a veces así, porque ha sido tener que quitarle capas a esa cebolla, capas y capas y capas para deshacerme de muchos prejuicios y entregarme a algo que en el fondo no me ha hecho otra cosa que bien. ¿Por qué les hablo de la meditación? ¿Porque quiero que todos lo hagan? No necesariamente. ¿Porque ahora soy una gurú que adoctrina gente? Para nada. Porque resulta que descubrí el valor de la vida espiritual. No quiero ser cínica, pero tampoco es por eso. Es sencillamente porque a lo largo de crisis, a lo largo de toda mi vida, tuve muchas crisis, pero la última que tuve, en la que finalmente empecé
a hacer esto, a sentarme y meditar. Empecé por 10 minutos, después 20, después media hora, después 40 minutos y ahora 40 minutos me parecen nada. Me encantaría estar allí por horas, pero ese es otro tema porque quizás tampoco es tan positivo, porque es como también una forma de evadir la vida como es, ¿no? Y querer estar en las estrellas y tener como esta sensación de existencia onírica a la cual yo soy muy susceptible y que tampoco ayuda. Pero un balance entre, por ejemplo, hacerlo por 40 minutos, meditar por media hora, ayuda muchísimo, ayuda a concentrarse, ayuda a revelar cosas que tú sabes y que no oyes, porque está la mente allí, pin, 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 todo el tiempo jugándote trechas malvadas, porque la mente es malvada, hay que ponerle freno, y una de las formas de ponerle freno es observarla, para ver cuándo los pensamientos son tus peores enemigos más que tus amigos. Y otra forma es eso, sencillamente decir, bueno, mira, por los próximos media hora tú puedes pensar lo que tú quieras, pero yo voy a tratar de concentrarme en el sabor de mi saliva, a qué huele el ambiente, qué veo cuando cierro los ojos, cómo tintilan las luces de diferente, qué siento en la piel cuando estoy allí, si hay brisa, si no hay brisa. Todas estas cosas son súper importantes, te llevan al presente, y mientras más estás en el presente, más preparado estás para estar allí para todos, para ayudar a los demás, para enfrentar el futuro con un poco menos carga. Y sí, ayuda a dejar ir cosas. A mí me ha ayudado mucho, pero yo debo decir que siempre que me siento a meditar lloro. No sé por qué, no sé qué tipo de experiencia ancestral estoy removiendo, pero en todo caso, serán tantas las cosas viejas que tengo por allí guardadas, desde el talón o el dedo gordo del pie hasta la tapa de la cabeza, que lloro, al menos por unos minutos, y me sirve muchísimo porque a mí el llanto siempre me ha ayudado mucho a drenar y me calma y me relaja. Yo pienso que enfermedades psicosomáticas no van a ser las que me maten a mí, porque es que tengo una forma de drenar a través del llanto que a mí me parece súper saludable, súper... Es como cuando te metes debajo de una cascada y el agua te cae por encima y dices, ay sí, salí como renovado y limpio. Llorar es igual, para mí por lo menos, y me cuesta mucho, por cierto, controlar mis llantos. Pero en todo caso, quería comentarles esta experiencia que he tenido en el último año de mi vida a través de la meditación, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a deshacerme de prejuicios, los prejuicios que tenemos todos los que somos de mentalidad más racional y cuestionadora y nihilista y escéptica. Y me ha ayudado a conectarme con la espiritualidad sin necesidad de creer en nada, de creer en ningún dogma. Yo creo en la bondad, creo en la gente bonita, creo en la gente, creo en la naturaleza, porque uno sale a la calle y cómo no creer, creo en la fuerza poderosa de la vida, más nada. Y meditar, déjenme decirles que los conecta con todo eso.